Compañeros, somos del aula 301 FACAE y estamos analizando la cultura egipcia. El grupo está conformado por Gabriel Macías, Catherine Terán, Santiago Vázquez. Medio geográfico. Egipto está ubicada al noreste del continente africano, limitada en la antigüedad por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con la región de Nubia, por el este con el Mar Rojo y el Istmo de Suez, y por el oeste con el desierto de Libia. El territorio habitable de Egipto tiene la forma de una estrecha faja atravesada de sur a norte por el río Nilo. Geográficamente tiene dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. La primera región se encuentra al sur, comprende desde Asuán hasta el Cairo. Esta zona es montañosa en donde el río Nilo exhibe 6 cataratas. La segunda región se encuentra en el norte y se exhibe desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. El río Nilo recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Logró sobrevivir durante 30 siglos, que dieron como fruto su escritura, calendario, la medicina y maravillosas obras arquitectónicas, que hoy continúan desafiando el inexorable rigor del tiempo. Y también bellísimos testimonios artísticos, las momias, los reyes dioses, entre otras. Los egipcios fueron un pueblo que no solo florecieron intelectualmente, sino que también se adelantaron a muchas cosas que conocemos hoy en día como el arte, conocimientos acerca del cultivo, creencias astronómicas, entre otras. Los egipcios lograron hacer de su cultura un imperio casi impenetrable. Claro que esto no fue de la noche a la mañana, sino que fue, como hemos dicho, durante muchos años, quizás siglos, recopilando y adaptando aspectos, datos y cosas de otras culturas. Aquí primaba el poder del faraón o soberano absoluto de Egipto. El sistema de gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico, por cuanto el poder estaba en manos de un rey. A ese único gobernante se le denomina monarca o rey. En el antiguo Egipto se lo conocía como faraón. Absolutista, porque el faraón reunía en sí todos los poderes del reino o estado. Y teocrático, debido a que el faraón se creía hijo o escogido de Dios. De esa manera justificaba su absolutismo, no dando cuentas a nadie sino solo a Dios, ya que consideraba una divinidad. Este tipo de gobierno respondía a las ideas o intereses de los hombres, que componen el poder institucional religioso. Estaba estructurada como una monarquía absoluta, cuya cabeza era el faraón, quien era dueño de las tierras y tenía el poder total sobre sus súbditos. Bajo el faraón se ubicaban las demás clases sociales, que permanecieron inalterables debido a que por generaciones los hijos realizaban las mismas tareas de sus padres. Una de las clases sociales la conformaban los sacerdotes, que eran ministros de culto y administradores de los bienes de los dioses. Su labor se dividía entre los oficios diarios en el templo y sus obligaciones para las festividades religiosas. Los nobles realizaban labores administrativas en nombre del faraón, tales como supervisión de obras públicas y cobros de impuestos. Las personas más cultas de Egipto eran los escribas, quienes sabían leer y escribir y aparte llevaban las cuentas comerciales, ocupaban una categoría muy alta en la sociedad egipcia y tenían una formación rigurosa. Los comerciantes se trasladaban por el país vendiendo todo tipo de artículos como cristalería, joyas e incienso. La clase de los artesanos estaba constituida por carpinteros, ebanistas y embalsamadores que estaban empleados en los talleres reales. La mayoría de los egipcios eran campesinos y cumplían labores agrícolas, que incluían labranza, riego y cosecha. La producción obtenida era dividida en una parte que era para ellos y la otra iba a los almacenes reales. Y los esclavos nunca fueron numerosos en la sociedad egipcia. En su mayoría eran extranjeros o prisioneros de guerra y eran comprados, vendidos como ganado, pero también podían comprar su libertad. La economía del antiguo Egipto dependía fundamentalmente de la agricultura. Recordemos que los cultivos se facilitaban por la fertilidad que entregaba el Nilo en sus inundaciones anuales.
Así, estos eran abundantes e incluían el lino, que les servía para sus tejidos, el trigo y la cebada, con los cuales hacían pan y cerveza. Para completar su alimentación contaban con una variedad de hortalizas y frutas, tales como judías, lentejas, cebollas, lechugas, uvas, naranjas e higos. La cantidad de ganado era usada para calcular la riqueza de una persona y determinar la cantidad de impuestos que debía pagar. Entre los animales que criaban había cerdos, vacunos, ovejas y cabras. Durante gran parte de su vida, el antiguo Egipto fue el país más rico del mundo. De hecho, cultivaban más alimentos de los que necesitaban, por lo que exportaban el excedente a cambio de artículos de lujo. Así, aprovechando sus habilidades como navegantes, viajaban por el Nilo y por el mar Mediterráneo, manteniendo intercambios comerciales con diversos pueblos y regiones. Los antiguos egipcios destacaban en ciertas artes como son la arquitectura, escultura, la escritura, entre otros. La arquitectura para la cultura egipcia tuvo un carácter religioso. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Construían verdaderos monumentos como las pirámides, las mastabas, los hipogeos y los templos. La escultura de la cultura egipcia se caracterizó por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Entre las obras escultóricas más conocidas tenemos a los colosos y las esfinges. Los colosos son estatuas gigantescas que miden hasta 80 metros de altura. Representan a faraones sentados colocados a las entradas de las grandes ciudades como los colosos de Memnón, cerca de Tebas. La esfinge mide 30 metros de largo por 20 de alto. Es el símbolo del sol naciente con cuerpo de león. Se ubica cerca de las pirámides de Giza. La roca en la que se ha esculpido la esfinge produce ruidos especiales, en razón de que la porosidad del material aloja humedad atmosférica, que al aparecer el sol se escapa en forma de vapor. En lo que respecta a la escritura, los egipcios escribían con pequeñas cañas puntiagudas, mojadas en una especie de tinta preparada a base de agua, goma y sustancias vegetales. Usaban como papel los tallos del papiro que crecían en las orillas del río Nilo. La escritura jeroglífica era una escritura de difícil interpretación, pues estaba formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se empleaba generalmente en las tumbas y en los templos. La religión egipcia. Los egipcios eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Creían que todos los cuerpos celestes, los elementos naturales, algunos animales y algunas plantas eran sagrados. Así llegaron a explicarse muchos misterios de la naturaleza. También era antropomorfista. Los dioses eran representados generalmente en forma humana y a veces con cabezas de animales. Idiomas de la cultura egipcia. Oficialmente el idioma de Egipto es el árabe estándar y es el que se usa en más medios de comunicación y el más hablado también. El árabe llegó a Egipto en el siglo VII y este idioma de Egipto se ha convertido en la expresión moderada del país. Existen muchas variedades de lengua árabe. El dialecto egipcio es uno de los más hablados probablemente debido a la influencia del cine egipcio a lo largo del mundo del habla árabe. Otro de los idiomas de Egipto es el nubia, bereber, domarí. El inglés y el francés y el alemán también son lenguas usadas, sobre todo en ambientes profesionales y educativos. Gastronomía de la cultura egipcia. Las clases trabajadoras tomaban un simple desayuno de pan con cebollas y luego hacían una comida principal, ya pasado el mediodía. En ocasiones excepcionales, los artesanos recibían una recompensa del faraón, también en especie, con productos como sal, vino, datilentes, pastelitos, requesón y carne de buey. La alimentación en el antiguo Egipto era conservadora. El clima tuvo una importante influencia en el periodo predinástico. Las actuales zonas desérticas tenían todavía vegetación y permitían el pastoreo. La panadería real de Ramsés III. Se ven panes de varias formas, incluyendo con formas de animales. Los alimentos básicos eran el pan y la cerveza, que era elaborada con cebada.
El régimen alimenticio egipcio se recompensaba con el pescado y la carne, generalmente de oveja, cerdo o aves domésticas, y la carne de vaca para grandes ocasiones. La carne y el pescado eran generalmente asados o secados y conservados en la salazón. Vestimenta de la cultura egipcia. La vestimenta utilizada por los egipcios se debe a su diseño y elección de géneros y a altas temperaturas que debía enfrentar esta civilización. La moda y sus usos estuvo a expensas del clima. Utilizaban una especie de falda llamada faldellín, a la altura de la cadera y cuyo largo se extendía hasta las rodillas. El faldellín se llevaba al cuerpo, característica que se diferenciaba de la ropa de trabajo del campesino, que era más suelta. La vestimenta femenina también consistía con un trozo de género. Este cubría todo el cuerpo en forma elevolente. El faldellín masculino comenzó a ser más largo y la vestimenta femenina más sensual y sumergente. Los pechos iban directamente descubiertos.